¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la situación política en Francia con otro notable invitado, Tadeo Castiglione, periodista especializado en relaciones internacionales directamente desde Neuquén, en la Patagonia Argentina. Tadeo Castiglione, una cálida bienvenida al programa. Un enorme placer, estimado Jorge, estar aquí y un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Tadeo, nuevo primer ministro en Francia, Michel Barnier, designado por el presidente nada menos que Emmanuel Macron. ¿Dónde está Francia hoy políticamente? La situación actual de Francia es de una extrema fragilidad y de una inestabilidad que ha venido creciente incluso después de las elecciones. Muchos creíamos que, bueno, después de aquellas elecciones del 30 de junio y luego las segundas vueltas electorales de estas elecciones legislativas en Francia del 7 de julio, creíamos que después de esta coalición de centro izquierda que conglomeraba muchos sectores, esto iba a llevar a una Francia tal vez más tranquila, más estable, con un primer ministro que responda tal vez a los intereses de Macron, pero con una vista social, una vista tal vez menos beligerante. Pero a diferencia de eso, vimos a un Macron que ha traicionado al electorado y ha elegido a un primer ministro que no representa lo que se había pactado en los acuerdos políticos franceses para llevar a un primer ministro de centro izquierda, y se eligió a esta persona, Michel Barnier, que representa un sector duro de extrema derecha y que incluso tuvieron el apoyo del partido de Marine Le Pen, este partido de extrema derecha que lleva ella del Frente Nacional, las cuales, bueno, condiciona bastante el hecho actual en Francia, lo que ha terminado en importantes protestas y manifestaciones en contra de los mismos partidarios de Macron que hablan que hubo un robo electoral. Si lo tratamos de pintar en pinceladas muy gruesas, digamos, para una audiencia que nos ve fuera de Francia, acá estamos hablando de un candidato Macron que cuando aspira a ser presidente se trata de proyectar como el hombre que no es ni de izquierda ni de derecha y está en el centro y en ese sentido sigue pregonando esa posición. Llega entonces una elección en la Unión Europea y resulta de que el representante de Francia para la Unión Europea termina siendo también en una elección que es aplastante mayoría de la extrema derecha. Y ahí sale Macron a decir, yo no voy a permitir que en Francia opere, gobierne la extrema derecha, por tanto disuelvo la asamblea y entonces convoco a una elección anticipada para tratar, en teoría, de evitar de que llegue la extrema derecha. Bueno, gana cómodamente la izquierda, pero ahora Macron no acepta, como tú dices, el triunfo de esta nueva coalición que le llaman entonces el nuevo Frente Popular, y él a dedo decide de poner su primer ministro, que no es exactamente la voluntad del electorado. ¿Es un poco así como tú lo ves también? Sí, totalmente así. Incluso parte de esta coalición del nuevo Frente Popular, que compone un partido llamado Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, acusó de alta traición y de haberse robado las elecciones. Un golpe de Estado porque no es lo que se había pactado con los demás partidos y no es lo que se había pactado con el pueblo francés en una suerte de contrato civil para evitar un triunfo de la extrema derecha que podría llevar a la formación de un gobierno, de un primer ministro, que internamente, recordemos, Francia tiene presidente, tiene primer ministro, y el choque de estos dos poderes, pues bueno, puede debilitar lógicamente la presidencia de Macron. Pero hemos visto un Macron que no tiene escrúpulos algunos para mantenerse en el poder. Una persona que ha utilizado todas las artimañas y las sigue utilizando para aferrarse al poder en medio de una Francia que atraviesa diferentes crisis sociales, políticas, económicas, que han empezado a hacer mella en la estructura general de la sociedad. Entonces, vemos que este descontento
que hizo que se vuelque un voto a extrema derecha y que luego, bajo la excusa de que un triunfo de extrema derecha sería perjudicial para Francia, y se ha volcado el voto para una izquierda light, pro-europea, pro-OTAN, belicista, vemos que Macron no tiene ningún problema de jugar a ambos lados mientras no se perjudique su mismísima persona. La elección de no haber dejado que sea una primer ministra, como era lo que se había pactado, de estos partidos de centro izquierda, representa también que Macron veía con debilidad que este primer ministro que se elija de estos partidos no iba a poder pasar una moción de censura, es decir, una moción para ser expulsado en poco tiempo. Entonces eligió a alguien de derecha con el apoyo de extrema derecha, con cuestiones de que no se ponga en perjuicio la gobernabilidad en Francia, que en realidad es la gobernabilidad de Macron, porque hemos visto en reiteradas ocasiones cómo los franceses son perjudicados por todas estas políticas económicas y sociales en su contra, el aumento de la edad jubilatoria, la protesta de los chalecos amarillos y cómo la represión continua ha sido la política de Macron, por lo cual no representa ningún cambio real más allá de palabras o dichos estas acciones. En los días pasados, fue el sábado pasado, en donde justamente en protesta a esta decisión que ven como un fraude por parte del presidente Macron de no respetar los resultados electorales que llevan entonces al más votado a este nuevo Frente Popular. El nuevo Frente Popular convoca a 150 manifestaciones, 150 marchas en 150 ciudades de Francia para protestar y ya anticipar de que va a tratar de que se expulse, de que se elimine entonces a este nuevo primer ministro. Y por el otro lado, sale haciendo comentarios la señora de extrema derecha, estamos hablando de nada menos que de Marine Le Pen, en donde dice: no tiene un cheque en blanco este señor Michel Barnier, donde no nos guste también vamos a hacer una moción de censura para sacarlo. ¿En qué posición se encuentra este nuevo primer ministro? Bien, es importante lo que estabas destacando de las protestas masivas en Francia, más de 150 ciudades y con un número muy importante de participación en París. Los manifestantes en la capital francesa hablaban de más de 300.000 personas. Las autoridades siempre cuentan un poco menos, pero sigue siendo un número muy contundente y muy importante de un descontento popular. Recordemos que el que ahora ingresa como primer ministro sacó el 6% de los votos en estas elecciones legislativas. No tiene representación social, no tiene una gran espalda política de una estructura que lo apoye. Y esto más lo que comentabas de Marine Le Pen, que no tiene un cheque en blanco esta persona, muestra que se va a tener que navegar con mucho cuidado y fijarse muy bien dónde va a pisar y cuáles van a ser las medidas que se van a tomar desde su rol como primer ministro y desde la estructura política que se vaya designando para la construcción hacia adelante. Esta persona, Michael Barnier, también tiene grandes pretensiones de llegar a ser presidente, ya fue candidato a presidente anteriormente, pero vemos que los votos no necesariamente lo estarían respaldando y este descontento social marca también una Francia resquebrajada, con muchas diferencias y, bueno, problemas internos que solucionar y que estas situaciones actuales no colaboran, no ayudan a salir hacia adelante. Y es interesante porque de aquí hacia adelante, si se quiere tener una proyección hacia el futuro, lógicamente desde los aspectos políticos lo van a tener muy duro y muy complicado si no se transforma las realidades. Y este cambio hacia una derecha muy cerrada y que no representa una gran coherencia de sentimiento social o nacionalista, como lo podríamos llegar a decir, lo va a tener realmente difícil para mantenerse en el poder, pero bueno, lógicamente una cosa son las estructuras políticas y otra es cuando ya uno estando en el poder puede desarrollar otras maniobras para poder salir del paso apurado, por lo cual creo que deja un panorama abierto y sumamente interesante,
pero frágil y inestable también. Tadeo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Tadeo Castiglione. Tadeo es un periodista experto en relaciones internacionales, hablando sobre la realidad política de Francia hoy. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Tadeo Castiglione directamente desde Neuquén, en el sur de la Argentina. Tadeo es un periodista experto en relaciones internacionales. Estamos hablando sobre la realidad política de Francia hoy tras el nombramiento de un nuevo primer ministro que ha generado gran controversia, por lo menos, y malestar entre algunos. Un detalle que me parece que puede ser muy aclaratorio para nuestra audiencia. En Francia, los medios de comunicación definitivamente dejan de lado o marginan o no presentan con la misma ecuanimidad a la izquierda. Acá estamos hablando que la última elección presidencial, en la primera vuelta, porque hubo dos, el presidente Macron tuvo el 26% de los votos, la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, el 22%, y Jean-Luc Mélenchon, que es del Frente en la Francia Insumisa, la izquierda, el 21%. Es decir, acá estamos hablando de 3/3. Y sin embargo, cuando usted ve la televisión en Francia, prácticamente esta derecha se come prácticamente la cobertura, es decir, la cosa se ve entre lo que es la centro derecha y la extrema derecha y queda fuera del relato lo que piensa y el activismo de la izquierda. ¿Tú entiendes que esto tiene alguna finalidad? Claramente, lamentablemente, estimado Jorge, los grandes medios de comunicación se manejan según los hilos políticos y según quien le tire el hueso, como solemos decir, al perro para que pueda de alguna manera posicionarse de acuerdo a los aires que se avecinan. Lamentablemente en Francia la sociedad para conseguir información confiable y de calidad es sumamente complicado y también existe una gran campaña de invisibilización, que era lo que estabas mencionando, respecto a sectores políticos que pueden ser críticos y que pueden representar a grandes sectores sociales y siempre o son invisibilizados o son demonizados dentro de la prensa francesa. Esto es algo lamentable, pero es una maniobra muy cotidiana, no solo en Francia, sino incluso en muchos otros países de la Unión Europea. Y quisiera en un breve comentario resaltar que más allá de que esta izquierda, extrema izquierda, o el que dirige Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon y demás, representan transformaciones hacia lo interno, hacia la sociedad francesa, hacia lo externo en lo que es política internacional. Lamentablemente, todos los sectores políticos en Francia son sectores pro-OTAN, pro-Unión Europea, pro-belicistas, liberales en lo económico, hablando en lo macro. Entonces, vemos que a nivel internacional, en la política de todos estos partidos, hay una línea que es común en todos estos sectores, que ninguno rechaza abiertamente, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, que tanto mal le ha traído a la economía francesa y tanto perjuicio le ha traído, y que esto también ha sido un punto para que algunos sectores de la sociedad se encuentren en la trágica decisión de votar al menos peor. Entonces, eso también vemos que esa democracia occidental, que muchas veces nos la venden como la mejor democracia, pues tiene muchas falencias en problemas de representatividad y la manipulación mediática también juega
un rol sumamente importante en esto. Recordemos que años atrás Francia Insumisa y Jean-Luc Mélenchon y todo su partido mantenían en su estructura una política euroescéptica en contra de la Unión Europea porque esto había socavado la soberanía francesa, pero por la mala prensa esto ya no se encuentra en el programa político de estos partidos, sino que se han tenido que ayornar, acomodar para lograr mantener una mejor presencia y una cara más bonita dentro de la situación, lo cual marca una complicidad y una situación complicada en los cuales también siempre hay que recordar el poder que tienen los medios de comunicación no únicamente en la información, sino incluso en la desinformación y en la manipulación de masas para acomodar relatos y ciertos discursos políticos a su gusto, según lo que a ellos prefieran, y que en realidad son los grandes intereses económicos que están detrás de ellos. Bueno, justamente la palabra desinformación podría ser clave en esto porque la prensa hegemónica en Francia trata de presentar, de alguna forma simplificar la situación política en dos extremos. Entonces, vemos entonces a la extrema derecha de Marine Le Pen, claramente la extrema derecha, y como oposición a eso, la prensa habla de la extrema izquierda. Y aquí es lo que le traigo a la audiencia, el relato del Conseil d'État, el Consejo de Estado de Francia, que salió a decir claramente de que la Francia insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon, no es de extrema izquierda y dice, y no lo es por definición porque no es ni trotskista, ni maoísta, ni anarquista. Pero al público en general se lo trata, como tú decías, de demonizar, de que es el responsable de todos los males y que es la extrema izquierda, lo malo para el país y por tanto desde el punto de vista, digamos, de cobertura, o hablan solamente para demonizarlo o lo marginan y todo lo que tiene que ver con la cobertura política es entre la centro derecha y la extrema derecha. ¿Qué puede haber entonces, Tadeo, detrás de esta sistemático esfuerzo de tildar de extremo lo que no es extremo? Bien, hay una política que creo que no es únicamente Francia, es algo que viene dirigido desde Bruselas, de mantener un status quo total para que no hayan grandes transformaciones en las sociedades europeas. Y esta directiva que se envía desde la Unión Europea, desde el Consejo Europeo y demás, es recibida por los gobiernos afines a ellos y que responden en mantener esta estructura sea como sea. Estas acusaciones de extrema izquierda me hacen recordar cuando, bueno, quien haya tenido la oportunidad de estar en algunos países, que cualquier cosa que sea disonante es comunismo, directamente. Lo viví en España, también estuve un tiempo en Francia, donde cuando uno hablaba de ciertos gobiernos populares, ni siquiera gobiernos revolucionarios en América Latina, directamente las personas te decían, no, pero eso es comunismo. ¿Y a qué es lo que vamos? Este lavado de cerebro también mediático de poner palabras, estos son grandes estudios de los grandes think tanks, de los tanques de pensamiento, que diseñan y van controlando a la población en los cuales hay palabras positivas y palabras negativas. Y dentro de las palabras negativas, extrema izquierda, comunismo, ya es muy mal recibida por las personas simple y llana que no tienen grandes estudios o que viven su vida cotidiana y no tienen la posibilidad de estar pendiente a los medios de comunicación o de interesarse un poco más. Entonces todo esto va posicionando mentalmente a las personas para que sientan un rechazo automático cuando se habla de ciertos factores, cuando se hablan de ciertas definiciones políticas. Y creo que esto es también lo que juegan los grandes medios de comunicación, de seguir llamando extrema izquierda a algo que no es extrema izquierda, que algo que no es revolucionario, pero que dentro de la mente de las personas es tomado como algo negativo. Yo creo que siempre se trata de apuntar hacia ese sector y por más que las evidencias demuestren lo contrario, lógicamente los medios van a seguir insistiendo
para que de esta manera se siga restando el valor, la influencia y la presencia de estos partidos que pueden llegar a ser perjudiciales para intereses de pocas personas, pero personas poderosas dentro de los países que lo componen, en este caso puntual de Francia. Hablemos entonces del futuro. ¿Qué es lo que tú anticipas que puede ser el futuro de la política de Francia en el 2027? Es la próxima elección. Michel Barnier estará llegando al fin del mandato de Macron. ¿Qué puede pasar entre la Francia insumisa o este nuevo Frente Popular y por el lado de la extrema derecha de Marine Le Pen respecto a la vida o no de este nuevo primer ministro elegido a dedo por el presidente Macron? Bien, una pregunta muy interesante y ninguno de nosotros tenemos la bola de cristal como para sacar y definir el futuro, pero creo que si hacemos suma fácil, uno más uno, dos, podemos llegar a algunos puntos en común y algunas proyecciones interesantes. Francia, en la actualidad, el gobierno de Macron, que es como estábamos diciendo, se aferra al poder como puede, se va a definir según lo que suceda en los próximos años con la economía en la Unión Europea. Si hay un levante de Alemania, si hay una recuperación económica, que lógicamente va atado a la definición del conflicto en Ucrania desde un panorama geopolítico, esto puede darle un aire, un respiro al gobierno de Macron y puede ser una proyección que lo deje un poquito más bien parado. Pero Francia siempre es una sociedad muy convulsa, muy, no voy a decir caótica, pero de gente que no se va a quedar quieta y que puede representar grandes cambios en poco tiempo. Yo veo muy difícil que Bernier logre completar hasta el 2027. Veo muy difícil que no se adelanten elecciones presidenciales en Francia, tal vez en el mismo año electoral, un par de meses antes, pero es muy probable que eso termine sucediendo y que esta coalición proeuropeísta es la que va a seguir, al menos si no se presentan grandes cambios, es la que va a seguir gobernando, ya sea Macron o algún frente de, vamos a decir, centro-derecha, que es lamentablemente lo que representa muchos intereses económicos, que representan grandes lobbies y que tienen mayor potencial mediático como también mayor potencial económico para llevar a cabo grandes campañas, a excepto de que Francia no se levante, que siga en grandes crisis, pues veo muy difícil que se lleguen a hacer grandes cambios desde lo político, desde lo social y transformaciones que redefinan el escenario a favor del pueblo. Y entonces, Tadeo, ¿cómo entiendes esto de que la Europa se va volviendo más y más hacia la extrema derecha? ¿Por qué? Hay un gran descontento social y lógicamente esto termina condicionando a que partidos de extrema derecha que no han tenido grandes representatividades políticas en gobernanza logren coaptar ese voto rabia, ese voto ira ante la falta de soluciones de los políticos pragmáticos europeístas, los cuales no han logrado grandes avances y transformaciones. Pero hay que ver también lo que sucedió en el caso, por ejemplo, de Italia, de Meloni, que ganó con un discurso tal vez anti-europeísta, pero cuando llega al poder inmediatamente traiciona sus propios valores para mantenerse dentro de la estructura ya prefijada. Un buen gobierno que, por ejemplo, hace Víctor Orbán en Hungría, siendo Víctor Orbán un hombre de derecha, y algunos hasta llegan a decir extrema derecha, pues refleja también que estos partidos, más allá de un populismo que mantienen, también han reflejado algunas mejoras económicas para el pueblo, algo que no se está viendo en estos gobiernos socialdemócratas europeos que por sus ansias tanto de mantenerse en el poder como de aumentar su imagen geopolítica, en el caso del conflicto en Ucrania, han terminado perjudicando gravemente a sus sociedades y creo que ahí se ve el fenómeno de esta extrema derecha, que incluso le ha ido muy bien en las elecciones en Sajonia y en Turingia, en Alemania, al AfD, este partido Alternativa por Alemania, pero que es por su sentimiento, vamos a decirlo, euroescéptico, anti-Unión Europea, y creo que por ese lado se puede entender este auge de estas extremas, pero como lo decía, hay que analizar si acaso si llegaran alguna vez al poder, si no van a acomodar su discurso como ya se ha visto.
Y por último entonces, Tadeo, ¿y todo este avance de la extrema derecha en Europa está teniendo algún impacto en nuestra América Latina? Bueno, hemos visto muchos dirigentes políticos de nuestra querida Latinoamérica que se tratan de sumar a un fenómeno europeo, de un acontecimiento europeo. Lo hemos visto aquí en Argentina con Javier Milei, hablando, tirándole rosas a muchos sectores, pero que si comparamos las políticas neoliberales locales, a la comparación de estas políticas nacionalistas que mantienen estos partidos de extrema derecha, vemos un abismo inmenso en el medio, en los cuales no se puede hacer comparación, más allá de tratar de aprovechar el éxito político de otros para tratar de tirar el agua hacia sus molinos. Pero en la práctica son contradicciones muy claras, muy grandes, y que se ha visto incluso aquí en Argentina. Y este auge de la extrema derecha en Latinoamérica es un fenómeno diferente porque estamos ante una extrema derecha neoliberal, casi muy peligrosa para los factores democráticos, que tiene una consonancia más bien a los intereses de Washington que a fenómenos que surjan en el viejo continente. Tadeo Castiglione, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y un enorme placer.